Hermanos, a través de este tiempo de clase estamos exponiendo temas importantes, significativos, que necesitamos siempre aclararlos, tener un buen entendimiento, no solamente por nuestro propio bien, pero persiguiendo el primer propósito, que es honrar a Dios en su palabra, según Él lo ha revelado. Y nuestra mente a veces se presta para interpretar las cosas o no ver las cosas como son, y es por eso que son importantes estos temas. Hoy vamos a tratar el tema de la imagen y semejanza que tenemos de Dios. ¿Cómo considerar esta imagen? Entonces, ese es lo que vamos a tratar. Está basada en Génesis 1:26. Ustedes lo buscan, vamos a ver que ahí es donde se encuentra en Génesis 1:26, la imagen y la semejanza de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Fíjense que ahí está expresa la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habla un solo Dios y hagamos en plural. Quiere decir que los tres son Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra de nuevo pluralidad, conforme a nuestra pluralidad, semejanza. Hasta ahí, porque después dice, señoré en los peces del mar, etc. Pero la idea es que el Señor nos creó a su imagen. ¿Cómo entender esta imagen? Va a ser el propósito de la clase. Eso no solamente aparece en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, en Santiago capítulo 3, versículo 9, aparece la imagen de Dios. Primeramente, al decir que somos creados a imagen de Dios, tenemos que aclarar que no somos dioses. Recuerden que en la tentación a Eva se le dijo que si comía del fruto seréis como Dios. Y eso es una mentira del diablo, no somos dioses. Aunque hay veces actuamos como si fuéramos, porque esa es la realidad. Actuáramos como si nos creyéramos que fuéramos dioses, pero en realidad no lo somos. Somos seres humanos y seguiremos siendo seres humanos por toda la eternidad, inclusive después de este mundo. Seguiremos siendo seres humanos. Ahora, esta imagen en ningún momento se trata del aspecto físico. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en muchas partes que Dios es espíritu. Él es incorporo. Romanos 1:20, Colosenses 1:15, Primera de Timoteo 1:17, Juan 4:24. Todos esos dicen que Él es espíritu. Por eso podemos entender cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, como Él está en todas partes, porque Él es espíritu, en esa magnitud, en esa manera de verlo, ¿ok? Entonces, esa imagen y semejanza, lo que se trata es del aspecto personal, en cuanto a 5 características, y es lo que vamos a estar viendo a través de la clase. 5 características. La primera de ellas, la primera semejanza. De características espirituales es tener conciencia de sí mismo. Dice que la palabra persona vino del latín, tiene un trasfondo en prosopon, que es una palabra en griego, y viene de per y sonar, personar, o sea, por medio de, o sea, yo estoy consciente de mí mismo y por eso actúo. O sueno, o lo que sea, es porque estoy consciente de mí mismo. O sea, nos conocemos y nos distinguimos de los demás. Esa es la parte importante de una persona, que se conoce y se distingue de otro. Por eso es cuando hablamos de las 3 personas de la Trinidad, es porque cada uno de ellos está consciente de sí mismo y a la vez, aunque es Dios,
tiene una distinción del otro. En otras palabras, yo puedo decir yo y tú. Así hace Jesucristo. Jesucristo puede decir yo soy Jesucristo y tú Dios Padre. ¿Me entienden la idea de persona? Por eso es que primeramente es el carácter personal. Ahora, como persona poseemos atributos, pero estos atributos, como estamos hablando de la imagen y semejanza de Dios, hay que saberlos distinguir entre Dios y el ser humano. A eso se le llama atributos incomunicables y comunicables. Si fuéramos a dar teología, abarcáramos mucho más de estos atributos, pero en cuanto a los incomunicables que pertenecen solo a Dios, o sea, no los tenemos nosotros, se encuentra la trascendencia. Repito, no es teología, por eso no voy a... Si alguno quiere saber el concepto de alguno, lo pregunta, eso sí, pero los voy a mencionar, aunque cada uno tiene su explicación. Trascendencia, inmanencia, independencia, aceidad, incognoscibilidad, infinidad, simplicidad. ¿Okay? Alguno de ellos que no sepa su concepto. Trascendencia es que es diferente a toda la creación. Que eso echa por suelo el panteísmo que predicen las religiones orientales y el panenteísmo. ¿Cómo? Trascendencia simplemente es, Él es diferente a toda la creación. Eso es lo que es trascendencia. ¿Ok? Es decir que Él es absoluto. Absoluto. No, es muy bien, es bueno que pregunten. Inmanencia. Presente en la creación. Fíjate, la diferencia de uno y otro. Trascendencia, diferente a toda la creación. Inmanencia, presente en su creación. O sea, no podemos pensar de que Dios creó y abandonó. Él está inmanente en su creación. ¿Algún otro? Todos los demás lo conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces, pero ya sabemos que hay atributos que le pertenecen a Dios, pero hay otros que Él ha plasmado en nuestra persona, y esos son los comunicables. Lo único que sí que tenemos que aclarar es que en nosotros los hombres estos atributos vienen a ser como un reflejo de los de Dios y que tienden a ser débiles en nosotros por dos razones: somos finitos y somos pecadores. Entonces eso lo afecta, ¿alright? Pero estamos hablando de amor, y el amor puede explicarse de tres maneras: gracia, misericordia y longanimidad. Amor, santidad y justicia son los atributos que tenemos nosotros como un reflejo de Dios. ¿Entendieron? Eso es en cuanto a nuestra semejanza en carácter personal. Fue la primera semejanza. La segunda, en carácter moral. Cuando hablo de carácter moral, Dios es santo y Él es justo, pero Él ha plasmado en todo ser humano el reconocimiento del bien y del mal, el entendimiento del deber. Es lo que nos eleva a nosotros, los seres humanos, por encima del resto de las criaturas. El resto de las criaturas, ellos no están conscientes del bien y del mal, para nada, pero nosotros sí. Y esto es, creyentes o no, todos tenemos conciencia y sabemos cuando se hace algo bueno y se hace algo malo. Esa es nuestra segunda semejanza en carácter moral. Si hay alguna pregunta, me dicen para no seguir tan a prisa. ¿Okay? Ajá.
y santidad. No. Eso es algo después en el creyente. Estamos hablando de lo que es plasmado en la persona, en el ser humano, cuando Dios lo creó a su imagen y semejanza. Ok, la tercera semejanza, en carácter racional. Y la palabra lo dice, es el uso de la razón. Que somos capaces de adquirir conocimiento, crecer, desarrollarnos, reflexionar, discernir con respecto a las causas, a las consecuencias. Entonces todo eso pertenece al carácter racional. Repito, es el uso de la razón para adquirir conocimiento, crecer, desarrollarse, reflexionar, discernir. Por ende, el ser humano ingenia, inventa, crea, descubre, enseña, aprecia, distingue, selecciona, progresa. Fíjate, todo eso pertenece a nuestro carácter racional. ¿Sí? Toda actividad que requiere inteligencia, arte, ingeniería, arquitectura, también la capacidad de comunicarnos, la capacidad musical, todo eso entra en lo que es el carácter racional. Que de hecho, cuando mencionamos la capacidad musical, notan cómo Dios puso en nosotros, en el cuerpo, un instrumento musical. Se llaman las cuerdas vocales. Capaces de producir música, capaces de alabar, de cantar, porque según Efesios 1, para eso Dios nos hizo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y es tremendo, es para mí una cosa muy así casi inconcebible de pensar de que tenemos nosotros ahí en nuestras gargantas un instrumento musical. Y es para exclusivamente alabar a Dios. Ok. La cuarta semejanza, carácter dominante. O sea, Dios le dio al hombre señorío y dominio sobre el resto de la creación. Podemos tomar un brequecito y leer el Salmo 8. Salmo 8, del 5 al 8. Salmo 8, del 5 al 8, dice: Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ese es el carácter dominante que Dios puso en el ser humano. Y muchas veces este dominio no necesariamente es con su poder, sino con su inteligencia, con métodos, con mecanismos, con modos que le han permitido conquistar inclusive hasta el mismo espacio. Todo eso es semejanza de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, hermana, no. No, al contrario. Que pueden por sí mismos. Amén, amén. Recuerden que al principio dijimos que estamos limitados por nuestra finitud y por el pecado. Todo esto se refiere a la imagen de Dios en el hombre como creador, no necesariamente
implica cristiano o no, creyente o no. Estoy hablando todo ser humano. Lo que sucede con el cristianismo que el Espíritu Santo ayuda a fortalecer esa debilidad y esa finitud y nos ayuda mejor a controlar este carácter dominante, porque después, cuando avance la clase, vamos a darnos cuenta de muchas cosas, ¿ok? El último, la quinta semejanza, carácter espiritual. El espíritu distingue al hombre del resto de las cosas creadas. Ahora ustedes me van a ayudar. ¿Quién me busca Proverbios 20:27? Y otro, Job 32:8. Proverbios 20:27 y Job 32:8. ¿Alguien lee primero? Proverbios 20:27. Muy bien. Ahí vemos como Dios está mencionando el espíritu del hombre. Hay que aprender a distinguir en la Biblia cuando espíritu aparece mayúscula o minúscula. Si aparece en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Si aparece en minúscula, se refiere al espíritu del hombre. ¿Ok? Job 32:8, ¿quién lo tiene? Ok, así que estamos viendo que toda esta imagen y semejanza que tenemos de Dios fue ese soplo. Cuando Dios hizo primero del barro, hizo un cuerpo y dice que sopló aliento de vida. Ese soplo que recibimos de Dios es esta imagen que estamos hablando. Lo único que estamos definiendo la imagen y la semejanza, ¿ok? O sea que ese espíritu nos distingue de las cosas creadas. Y es aquí donde hay veces muchos malinterpretan. Por ejemplo, las mascotas tienen un lugar en el corazón del hombre, sobre todo en los últimos días, pero no son personas. ¿Por qué no son personas? No tienen la imagen y semejanza de Dios, no tienen espíritu, pero sí son almas. Después vamos a ver qué es un alma, para que se den cuenta que también los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Usted nunca va a ver a ningún animal con necesidad de adorar a Dios, ni con una postura de adoración, nada. ¿Okay? También las plantas tienen su lugar, pero hay que aprender de que Dios y respetar a Dios como nos hizo, de que Él nos hizo con espíritu, y ese espíritu es sobre el resto de la creación. Y aclaro esto porque hoy día, hermanos, ya el amor a las mascotas lo están llevando a un nivel extravagante, donde inclusive están envolviendo la religión y lo espiritual, llevando a las mascotas para que sean ungidas, para que sean bautizadas, para que vayan a la iglesia. Ya eso es, hermano, eso es no respetar a Dios. No respetar a Dios. Por eso es que esto lo aclaro. Ahora, hablando de la parte espiritual, somos bipartitos. En cuanto a compostura, lo que usted está compuesto. Usted está compuesto bipartito. Bipartito quiere decir dos partes: cuerpo y espíritu. Dos partes, cuerpo y espíritu. Esa es nuestra compostura. Pero en nuestra esencia somos tripartitos. O sea, compuestos de tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean preparados para la venida del Señor. O sea que la misma Biblia menciona estas tres partes. Así que no olvidemos eso, porque ahí hay confusión. Hay unos que dicen que solo somos bipartitos, otros
tripartitos, no reconociendo que somos bipartitos, en fin, para atrás y para adelante. Pero en realidad somos de las dos cosas, bipartitos en cuanto a compostura, cuerpo y espíritu, tripartitos en cuanto a esencia, cuerpo, alma y espíritu. ¿Okay? Nos vamos a dar cuenta que el alma, el espíritu está entretejido en el drama del alma, es como fundidos en una misma esencia. ¿Okay? Cada una de estas partes se refiere a distinción de relaciones. Por ejemplo, si hablamos de el espíritu en minúscula, que somos nosotros, esa es la parte que a nosotros nos relaciona con Dios. ¿Entiendes? Ahora, cuando hablamos del alma entretejida con el espíritu, es la parte que nos relaciona con otros seres humanos. Pero esa alma, dependiendo de la fe en Cristo, puede estar muerta o viva espiritualmente. ¿Entendieron? ¿Okay? Una cosa es el espíritu nos relaciona con Dios. Claro, el pecado afecta esa relación y por eso es que estamos muertos espiritualmente. El alma, entretejida con el espíritu, nos relaciona con Dios y el cuerpo, es obvio, es la parte que nos permite relacionarnos con el mundo externo, el de la materia. ¿Okay? Entonces, viene a ser el cuerpo un instrumento para que tanto el alma como el espíritu se desarrollen. Entonces, el alma estrechamente relacionada al cuerpo es de Dios. Ezequiel 18:4, él dice, todas las almas son mías, todas las almas me pertenecen. O sea que el alma, al saturar el cuerpo terrenal, se sujeta a condiciones terrenales, pero es la portadora de la vida. La vida viene a ser cuando se satura el cuerpo con el alma, o sea que una vez Dios llama el alma, porque le pertenece, el alma se separa del cuerpo. ¿Qué pasa con ese cuerpo? Entra en proceso de necrosis, entra en proceso de muerte. ¿Por qué? Ahí están todos los órganos que tenía antes, y ahí están todas las partes del cuerpo, le falta el alma. El alma es entonces portadora de la vida del cuerpo. Entonces hay que darnos cuenta, y esto es sumamente importante, no sé si lo dije la semana pasada, de que las personas no dejan de existir. Aunque mueren, no dejan de existir, ellas continúan existiendo. Porque esa persona, lo que le falta es el cuerpo. El cuerpo viene a ser un vestido terrenal, pero al morir no quiere decir que ya esa persona dejó de existir, simplemente no está en el cuerpo. ¿Okay? Y el alma habita toda parte del cuerpo, afecta a todas sus partes. O sea, usted no puede decir, y es ahí donde comprendemos en parte la omnipresencia de Dios, que es espíritu. Recuerden que estamos hablando de una imagen de Él. Cuando yo digo alma, usted no la puede ubicar en ninguna parte de su cuerpo. Usted no puede decir, mi alma está en el pie derecho, mi alma está en la mano izquierda. No, satura todo el cuerpo. Igual que Dios en espíritu lo abarca todo, el espacio infinito. El alma abarca todo lo que es el cuerpo. Una persona más pequeña no quiere decir que tenga menos alma. Una persona más alta o más grande no quiere decir que tenga más alma. O sea que esto es algo bien importante, porque por medio entonces del cuerpo el alma recibe sus impresiones del mundo exterior. Estas expresiones se reciben por medio de los sentidos, que los aprendimos en la escuela. ¿Sabe? ¿Recuerda cuáles son los 5 sentidos? Ajá. Sí, muy bien. Ver, oír, gustar, oler, palpar. O sea, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Eso lo usa el alma. Lo recibe el cuerpo para poder entonces ella emitir impresiones que son transmitidas por el cerebro, y el cerebro por medio del sistema nervioso. ¿Usted va a decir, hermano?
El alma usa el cerebro y pensar es actividad del alma. Sí. O sea que las tres actividades del alma es pensar, sentir y actuar. Son las tres actividades del alma. Claro, usa el cerebro. Usa el cerebro como su instrumento y el sistema nervioso. Por eso que habíamos dicho anteriormente que los animalitos tienen alma. Ellos piensan, ellos sienten y ellos tienen voluntad. Lo que carecen es de espíritu, que es lo que sí tenemos nosotros los seres humanos. ¿Okay? Y esto me pone a mí a pensar entonces que una persona muerta espiritualmente viene a ser como un animal irracional. Piensen eso si no es verdad. ¿Ok? Entonces, ajá, sí, hermano. Bueno, dependiendo la fe en Cristo, eso recuerdan la clase pasada, dependiendo de la fe en Cristo, esa alma cuando se separa del cuerpo o va a descansar en la presencia de Dios o va a ser atormentada lejos de Dios. ¿Entendiste? Ok, entonces, el alma trabaja sus impresiones mediante los procesos del intelecto, la razón, lo que mismo hablamos la otra vez, la memoria, la imaginación. O sea, definimos que el cerebro y su sistema nervioso no es más que el instrumento del alma. Eso lo creemos nosotros los creacionistas. Usted se topa con un evolucionista, dice, no. El alma es producto del cerebro. O sea, no lo invierte. El alma es producto del cerebro, pero no es así. El cerebro es instrumento del alma, que es como entendemos la imagen de Dios. Cuando se daña, el alma ya no puede funcionar. O sea, cuando el cerebro se daña, ya el alma no puede funcionar como debe por medio del mismo. Y definimos las actividades del alma: actos sensitivos, actos intelectuales, actos volitivos. Entonces podemos saber, según estas tres funciones, cuánto daño tiene un alma, cuán sana o cuán enferma está. Porque, por ejemplo, un alma, vamos a hablar primero de un alma sana. Recuerden, pensando en los actos sensitivos, lo que tiene que ver con las emociones. ¿Okay? Ama a Dios y a su prójimo, Mateo 22, 37 a 38. O sea que la persona que no está sana, su alma, puede ser que se ame a sí mismo, no ame a Dios o no ame al prójimo. Pero cuando está sana, ama a Dios y ama al prójimo. Cuando está sana intelectualmente, entonces piensa lo que es debido o tiene más control de la maquinación de sus pensamientos. Es cuando está sana. Y en los actos volitivos, guarda los mandamientos de Dios. Juan 14, 15. En otras palabras, eso es una alma perfecta, sana. No podemos presumir de que estemos sanos completamente, porque ¿quién va a cumplir con todo esto todo el tiempo, las 24 horas? Ninguno, nadie. Entonces, sí. Esa es una pregunta que un poquito que no creo que tengamos el tiempo para dar la respuesta completa, porque es un tema bastante serio y complicado. Yo creo que simplemente en casos así, yo siempre recomiendo que procuren la opinión de los doctores, que al fin y al cabo son los que han estudiado, son los que pueden dar un diagnóstico y son los que pueden tener la mejor opinión al respecto. Pero lo que sí no podemos pensar es que la vida de esa persona depende de tu decisión, porque ahí sí estaríamos yéndonos contra la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre la vida de una persona, y una persona va a respirar vida mientras Él lo quiera, con máquina, sin máquina, con esto, con lo otro.
Pero lo que sí tengo que respetar la soberanía de Dios y no pensar que la vida de esa persona depende de mi decisión, porque esa es la equivocación que cometen algunos, de que están inseguros si lo hacen sí o no, y no debe de ser. Siga la instrucción del doctor y luego proceda, que al fin y al cabo Dios es que es soberano sobre la vida. ¿Okay? Pero es un tema muy profundo, vamos a darlo ahí. Pero entonces, podemos ver cuán enferma está nuestra alma y nuestra necesidad de cambios y de crecimientos. ¿Por qué? Porque estas actividades nos permiten la socialización, sea buena o sea mala. ¿Por qué? Porque el alma forma la base de la individualidad. El hombre funciona según instinto. Hay 5 instintos del hombre. Vamos a ver cuáles son estos instintos del hombre. Todos tienen sus citas bíblicas, pero no podemos leerlas todas. ¿Okay? El primer instinto del hombre es instinto de conservación. Esas son cosas que Dios pone en uno, que son sumamente importantes para la sobrevivencia. Y es, advierte del peligro y capacidad para el cuido. Génesis 2:17, Génesis 3 del 2 al 3. O sea, ese es el primer instinto, conservación. El segundo instinto, adquisición. Ayuda a adquirir lo que necesitamos para sobrevivir. Instinto de alimentación. Cuando sentimos hambre y sed, estimula a saciarnos. Instinto de reproducción, que es para perpetuar la raza humana. E instinto de dominación, que despliega la iniciativa para cumplir con la responsabilidad. Así que esos son los 5 instintos que Dios ha puesto en nosotros como su imagen. Sí, cómo no. Instinto de conservación e instinto de adquisición. ¿Cómo? Ok, voy a decirlo. Instinto de conservación, Génesis 2:17, Génesis 3 del 2 al 3. De adquisición, Génesis 2:15. De alimentación, Génesis 1:29. De reproducción, Génesis 1:28. De dominación, Génesis 1:28 y capítulo 2, versículo 19. Ok, vamos a ver ahora la perversión de estos instintos. Y esta perversión constituye la base del pecado, recordando que Isaías nos dice que cada cual se apartó por su camino. No todos pecamos de la misma manera, al mismo nivel, con la misma intensidad. ¿Ok? Por eso existen cárceles. Si una persona mata, va a la cárcel. Si una persona miente, no le pasa nada. Pero sin embargo es pecado. El caso es que pecar viene a ser la perversión de todos estos instintos. Cuando hablamos del primero, ¿recuerdan cuál era? Conservación. La perversión viene a ser egoísmo, envidia, susceptibilidad, celo enfermizo, mentira, enojo. Todo eso viene a ser perversión de la conservación. De la adquisición, robo, codicia, envidia, concupiscencia. De la alimentación, la glotonería, la desnaturalización del instinto de la alimentación o anormalidades como es la bulimia, que es una sensación anormal de hambre excesiva, o la anorexia, que es una enfermedad nerviosa que se manifiesta por la pérdida del apetito. O sea que sí, Dios puso instinto de alimentación, pero puede pervertirse tanto en glotonería como en bulimia y anorexia. El instinto de reproducción, la inmoralidad, la impureza sexual en todas sus formas, la perversión de este instinto, la pornografía, un sinnúmero de actos que se cometen en el ámbito sexual. Todo eso es perversión de la reproducción. Perversión de la dominación,
tiranía, injusticia, contención, antagonismo, matar, abusos. Fíjense cuánto perversidades se pervierten estos instintos, ¿ok? Si usted quiere leer un poquito más de la perversidad del alma, hay toda una lista en Gálatas 5, 19 al 21. O sea, mientras que los animales se gobiernan por instintos, el hombre fue honrado, además de instinto, con el ejercicio del uso de la razón, por medio de los cuales se disciplina y se controla. Estoy hablando de la ley impuesta por Dios en el corazón que llamamos conciencia. Romanos 2, 14 al 15. Lo tiene todo ser humano. ¿Ok? Y eso sirve para que la conciencia nos apruebe o nos acuse y nos pueda controlar un poco. Así que en conclusión, estamos aprendiendo todo lo relacionado a la imagen y semejanza de Dios. Ya sabemos que no es una semejanza física, porque Dios no tiene, es incorpóreo, que no somos dioses, eso es muy importante de aclarar, que más bien la imagen y semejanza se trata de un carácter personal, moral, racional, dominante y espiritual. Y ahora les pregunto, cuando hablamos de carácter personal, ¿a qué nos referimos? Estamos comprobando si hemos aprendido. Personal, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo? Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien explicado. El carácter personal son atributos. Atributos que hay algunos de ellos que le pertenecen solo a Dios. Pero hay otros que Él nos ha comunicado, nos ha puesto en nuestra persona, como es amor, santidad y justicia. Entonces ese es el carácter personal que llevamos de la imagen de Dios. Por eso es que bien puede decir no ser santo como yo soy santo. ¿Sí, May? Sí, sí. Es muy buena tu explicación en el sentido que la misma palabra nos dice que cuando hacemos el bien, no hemos hecho otra cosa que para lo que Dios nos hizo. O sea, no tenemos que coger una trompeta y empezar a sonar, hice tanto, hice tanto. ¿Por qué? Porque para eso Dios me hizo, para hacer lo bueno. Lo que pasa es que el mal abunda tanto que cuando alguien hace algo bueno, se resalta. Pero en ese sentido, Maida, todo ser humano está capacitado para hacer lo bueno, porque esa es la imagen que estamos hablando. Inclusive en los mismos cristianos, el pecado y la debilidad ha afectado también nuestras acciones, etcétera. O sea que como cristianos no nos comportamos perfectamente. Así que buena la aclaración. Cuando hablamos de carácter moral, ¿a qué se refiere? Al conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Tenga siempre eso presente en el sentido de que son frases cortas, pero es para ayudar a nuestra mente a recordar. Conocimiento del bien y del mal. Racional. La razón, pero me refiero por razón, es todo lo que involucra inteligencia. Sea arte, ingeniería, arquitectura. O sea, es que el Señor nos dio capacidad a nosotros de crecer, de adquirir conocimiento, de desarrollarnos, de discernir, de distinguir, de racionar. Todo eso entra en lo que es racional. Dominante, eso es un poquito más fácil. Capaz de dominar toda la creación. Y no necesariamente con su fuerza, pero el ser humano, por medio de método, inteligencia, su manera, ha podido dominarlo todo, controlarlo todo y llegar hasta el espacio. Espiritual. Espiritual tiene que ver más bien ya con el alma y sus actividades. Y aprendimos de sus instintos
y la manera como se pervierte. El caso es que hay algo muy importante, hermanos, que quiero mencionarlo porque ya el tiempo ha pasado, ya tenemos que terminar la clase. Pero en Colosenses 1, 15 al 16, Romanos 11, 36, Efesios 1 del 3 al 7, hay 3 preposiciones. Una preposición es una partícula invariable en la gramática que une palabras o frases. Está la preposición de. Usted ve ahí en Colosenses 1:15 o Romanos 11:36 aparece de. Y de es una preposición que denota el material con que está hecha una cosa. Indica origen, causa de algo, destino, finalidad. En otras palabras, esta preposición de me dice que Dios es mi fuente. Le pertenezco a Dios. Esto es tan importante, hermano, porque cuando yo digo le pertenezco a Dios también le pertenece mi cónyuge, mis hijos. Entonces yo tengo que cuidarme un poquito en ese carácter dominante, no vaya a ser que se salga del nivel que debe de tener y yo comience a dominar completamente a una persona al punto de que no tenga libertad, cuando verdaderamente todos nos pertenecemos a Dios. Es una preposición que determina lugar, denota, causa, motivo, medio, modo. En resumida cuenta, Dios es mi causa, es la habilidad para mí existir. Yo existo por Dios. Entonces, si yo existo por Dios, yo tengo que cultivar en mí un espíritu de encomienda, de dependencia y de reconocimiento en Dios. La última es para. Denota utilidad, fin, destino, tiempo. En otras palabras, Dios es la razón, el sentido de mi existencia. Yo existo para Dios. Pero vamos a existir todos en el paraíso gracias al sacrificio de Cristo y la fe en Él, o separados de Dios en el infierno por el rechazo de su gracia. Así que, hermano, la semana que viene traemos otro tema de interés, por lo menos. Yo sé que pudieron notar lo espeso del tema, que es un poquito más allá de decir, Dios, yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios. Es mucho más. Y tenemos que aprender a reconocer esa imagen, esa semejanza, saberla distinguir, porque estamos hablando que viene de Dios esa semejanza. Yo tengo que distinguirla de Dios, ubicarme en lo que soy, una criatura, actuar como criatura, y tratar de evitar, porque como yo dije anteriormente, ya con esto termino, que cuando el diablo tentó a Eva, le dijo que si comía del árbol iba a ser como Dios. Esta imagen y semejanza no significa que seamos como Dios, no somos dioses, pero tristemente actuamos como tal. Entonces tenemos que ubicarnos como criatura de Dios. Estamos en pie, nos preparamos para el culto. Bendito Señor, sabemos que tú, Señor, nos hiciste a tu imagen y semejanza, que nos has dado un propósito a nuestra existencia. Existencia, Señor, que gracias al sacrificio de Cristo ha sido recuperada. Y hoy estamos aquí para la alabanza de la gloria de tu gracia. Estamos agradecidos por eso, por darle propósito a nuestras vidas, por reconocer, Señor, que tú eres nuestra fuente, nuestra razón, nuestra causa, y que todo lo hallamos en ti. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, a batallar con estas perversiones del alma, estas perversiones de estos instintos, y, Señor, cada día más procurar esa santidad de vida que tú nos llamas siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.